Estás a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 15 de octubre del año 2024. Espero que estén iniciando de forma excelente esta tercera hora del día. Pues bueno, vamos a iniciar con el programa. El día de hoy nos centramos en tendencias, abrimos con tendencias. ¿Por qué? Pues porque el día de ayer les comenté que el periodista Luis Chaparro reveló que Rubén Rocha Moya mintió al decir que no estaba en México, que se encontraba en los Estados Unidos, el mismo día en que fue detenido el líder criminal, uno de los hombres más perversos de México, el líder criminal del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, que desde que fue arrestado, pues existe una guerra interna en dicho cártel y por eso los más de 200 asesinatos en Sinaloa que la narcopresidente Claudia Sheinbaum intenta tapar, intenta cubrir, intenta decir que no ocurre nada. Intenta distraer al pueblo de México con cosas que no son relevantes, como estar lanzando piedras, como estar insultando a la madre patria España. España que nos ha dado todo lo que Claudia Sheinbaum, una judía comunista, quiere arrebatarnos. Vamos a iniciar precisamente con ese tema. Porque Claudia ya no le da nada para ocultar la destrucción del Poder Judicial, la militarización, que convenientemente es asesinado el líder ganadero de Sinaloa, Faustino Hernández, el enlace de su campaña con el cártel de Sinaloa. Vamos a iniciar escuchando esto. Este fin de semana, el periodista especializado en temas de seguridad Luis Chaparro publicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no tiene registro hasta el momento de que el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, haya viajado a Estados Unidos el 25 de julio pasado. Es el día en que un hijo del Chapo Guzmán secuestró al Mayo Zambada, se lo entregó a las autoridades estadounidenses. Es la misma fecha en la que mataron a Héctor Melesio Cuen, el principal rival político del gobernador Rocha. Después de la detención del Mayo, el Mayo contó en una carta que ese 25 de julio se iban a reunir los tres, Héctor Melesio Cuen, Rubén Rocha, el gobernador, y él, pero el gobernador se ha defendido diciendo que no iba a esa reunión, que ese día viajó a Estados Unidos en un avión privado, por cierto, de un compadre del Mayo. Esa ha sido su coartada. La nota del periodista Luis Chaparro dice que no hay registro de la entrada de Rocha a Estados Unidos y que el gobernador le habría dado su teléfono personal, celular, a su secretaria para que se lo llevara y lo ubicaran en Los Ángeles, California. Hoy el gobernador Rocha dijo que ya declaró ante la Fiscalía General de la República, que ya entregó la documentación oficial sobre su salida del país el 25 de julio a las 9 de la mañana con sus familiares. Mostró en una pantalla lo que dijo era la bitácora de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Sale el nombre del gobernador, la hora de salida del vuelo, matrícula del avión, llegó a Los Ángeles, se regresó al día siguiente. Dijo que el documento sellado por las autoridades de los Estados Unidos lo entregó a las autoridades mexicanas. Incluso destacó que el piloto del JetBlue 45, Herman Winder, también declaró para que se verificara que estuvo en efecto en Los Ángeles, California. El gobernador descalificó la versión del periodista, pero incluso lo insultó. Dice que no, que yo no estuve fuera, que mandé el celular y que el celular por allá para que lo registraran y no sé cuánto. O sea, un absurdo. Se dice que no, que preguntaron al, ¿cómo se llama? CBP, que es la autoridad del... Y que ella dice que no. Bueno, que ella le dice, no, que no estuve yo en ese tiempo allá. Fui como fantasma seguramente. No estuve. ¿Qué quieren ellos? Estos que están haciendo este Chaparro, que lamento mucho que sea Chaparro hasta de la cabeza, del cerebro. Es que insiste, ese periodista no tiene dignidad. Pero fue más allá el gobernador de Sinaloa y acusó al periodista Luis Chaparro y a la periodista Azucena Oresti, que entrevistó a Luis Chaparro, de buscar que él fuera asesinado. El periodista Luis Chaparro le respondió casi de inmediato al gobernador. En su cuenta de X puso: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, acaba de culparme a mí por lo que pueda pasar. Seamos claros, lo que le pasa es solo una consecuencia de sus decisiones pasadas de tener vínculos con criminales. Soy un periodista independiente que busca la verdad. Organizaciones defensoras de periodistas también se solidarizaron, como lo hacemos nosotros, lo mismo con Luis Chaparro que con Azucena Oresti. Así es. Si en un determinado momento nosotros revelamos información, comentamos algo que tiene una consecuencia,
Pues es culpa del gobernador Rubén Rocha Moya, del narcogobernador del estado de Sinaloa por el partido narcotraficante Morena. ¿Para qué se involucra con todo esto? ¿No? Está la carta de el Mayo Zambada, que el Mayo Zambada fue llevado con engaños a un lugar, creyendo que se iba a reunir con Rocha Moya, y no. Entonces, para que ese engaño pudiera ocurrir, fue una colaboración, sería la información esta, la conclusión, que Rubén Rocha Moya, junto con el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, planearon el secuestro de Ismael El Mayo Zambada con la presencia del narcogobernador. ¿Qué quiere decir esto? Que el narcogobernador está apoyando a que haya un golpe de poder dentro de la organización criminal para que los Chapos, que es la facción más violenta del cártel de Sinaloa, y la otra no es pacífica, pero es la más violenta, se hagan con el control de la organización criminal internacional. Ahora sí, pues sí, en efecto, Rubén Rocha Moya, su vida, su inútil vida, corre peligro. Pero no le preocupó su vida ni la de sus familiares cuando se estaba involucrando con el crimen organizado. Ahora tendrá que pagar las consecuencias. Y pues sí, en tendencia es esto lo que se encuentra el día de hoy, 15 de octubre. La revista Proceso publica Rocha Moya, el viaje fantasma a Estados Unidos y las ligas con los Chapitos. Funcionarios de aduanas de Estados Unidos aseguraron a Proceso que no existe algún registro de que el gobernador de Sinaloa volara y aterrizara en Los Ángeles el pasado 25 de julio, día en que fue capturado Zambada por un hijo del Chapo Guzmán. Si no mal recuerdo, el juicio contra Zambada va a ser el jueves 17 de octubre. El jueves 17 de octubre nos tenemos que enterar, bueno, va a ser su oportunidad de echar de cabeza al narcodictador, al narcocontrolador a distancia, López Obrador, ¿no? Y también pues el patrocinio a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ismael El Mayo Zambada y Genaro García Luna se encuentran en la misma cárcel de Estados Unidos y los dos están presentes en la misma corte esta semana. ¿Casualidad? No. Parece ser, nos comentan, que hay una continuidad entre estos dos casos, que hay una relación entre estos dos casos, que hay una cosa muy importante entre estos dos casos, que estarían conectados y que la autoridad los estaría resolviendo en conjunto, probablemente en una causa en común que terminaría involucrando a López Obrador, pues él es el que impuso a Rubén Rocha Moya como gobernador del estado de Sinaloa. Crisis para la narcopresidente, escuchemos. Pito se llevó secuestrado al Mayo en una camioneta, lo subieron a una avioneta y se entregaron, uno entregado por voluntad, el otro entregado tras el secuestro en Estados Unidos. Y en ese momento, en el momento en el que se llevan a Zambada, asesinan a Héctor Melesio Cue, que era uno de los amigos de Zambada. Pasamos a otras cosas. Abuchean al traidor a la patria, al traidor al Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes. Yunes, traidor, te vendiste al dictador. Por ser un Judas, le lanzaron varias monedas, aproximadamente 30 monedas, por haber vendido a México. Y recordar que hace unos años, si no mal recuerdo en 2019, él fue el que presentó el audio que prueba que el corrupto exgobernador del estado de Veracruz por el PRI, Javier Duarte de Ochoa, con el dinero robado a Veracruz, financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador, esperando beneficios de impunidad políticos.
Sigue siendo también noticia a nivel internacional que el político morenista, el diputado Antonio Flores Guerra, pues ha salido a recorrer las calles de Musquis, Coahuila, en un auto de lujo con un valor superior a los 5 o los 6 millones de pesos, un Lamborghini. Estos son los hipócritas que decían que había que vivir pobres, que había que comer solo frijoles y arroz, que tener solo un par de zapatos. Estos son los hipócritas, ladrones que han acompañado al régimen narcotraficante de López Obrador, diciendo que es malo tener aspiraciones, ¿no? Porque López Obrador decía que los aspiracionistas, los malvados aspiracionistas eran los responsables de todo, no los criminales que roban a los aspiracionistas. México era de los países que más consumía artículos de lujo. Claro, y los morenistas también. Se veía antetratada. Esas enfermedades tienen mucho que ver con la mala alimentación, con el consumo de estos alimenticios. Y no se trata de comer cosas exóticas, extravagantes, caras. No, es recuperar en mucho lo que es la comida tradicional, el arroz, el frijol, el maíz. Además mentiras, ¿no? De decir que los que comen arroz y frijol no se enferman. Un ignorante que intentaba ocultar sus lujos, porque él sí tenía un chef especializado que nos estaba saliendo muy costoso. Más de 180,000 pesos era lo que se le pagaba por semana. Seguramente lo sigue teniendo, pues con los más de 186 mil millones de dólares, 186 mil millones de dólares que se llevó, que se gastó López Obrador, debe de seguir gozando de todos los lujos. Yunes traidor, te vendiste al dictador. Bueno, pues fíjese cómo hay un contraste entre los insultos cuando se realizan a una mujer del partido narcotraficante Morena, de la extrema izquierda, y cuando se insulta a una mujer de la oposición, del partido Acción Nacional. La cuenta del denominado gato político, que es la cuenta de un cobarde que se esconde detrás de un dibujo de un gato para insultar a políticos de oposición, obviamente el gato político está al servicio de Morena, pues insulta a Lili Téllez y la presenta de una forma grosera. Entonces lo que ella le responde dice: abro hilo, a Morena le ha resultado imposible hacerme daño con sus fotomontajes. No voy a demandar al gato político por su publicación para sexualizar mi imagen, como lo hace visiblemente alterada la loca del Senado, así se refiere a Andrea Chávez. Por cierto que el día de ayer me faltó comentarles que siguió siendo tendencia una vulgaridad, pero bueno, pues es que así funcionan las redes sociales, así funciona el mundo, ¿no? Si te enojas mucho de que te digan algo, pues con eso mismo se van a ensañar. Y entonces, ayer y antier y anteantier, fue tendencia putona del bienestar, para referirse a Andrea Chávez. ¿Por qué? Porque se dice que esta señora, que es una trepadora, sí, ciertamente es una trepadora, pues le ha brindado servicios sexuales, o eso es lo que se entiende, a un corrupto señor que podría ser su abuelo, llamado Adán Augusto López, que los cables filtrados por el grupo de hackeractivistas guacamayas dicen que él pertenece a un grupo criminal que se llama La Barredora en el estado de Tabasco. Adán Augusto López fue secretario de Gobernación del narcopresidente López Obrador. Bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque Andrea Chávez estaba muy molesta por una imagen que presentaron de ella un caricaturista, Antonio Garci, que con todas las amenazas que ha recibido por parte de Morena, pues era lógico que estuviéramos pidiendo a la Organización de las Naciones Unidas que le brinden protección, que haya un reclamo porque Morena quiere censurar a los comediantes, a los periodistas. Bueno, pues vimos lo que le hicieron a ese Malcalpi, ¿no? A un comediante, un presentador de noticias del Canal 66, que lo despidieron simplemente por criticar las malas acciones del gobierno corrupto de Baja California.
Guillermo de Cristi dice: es un hecho que la fauna es lo menos importante para las obras del mal llamado Tren Maya, pues muestra cómo la alteración del terreno que hizo el Tren Maya deja a muchas especies aisladas. Un pequeño venado no puede buscar agua para beber. Llega a un lugar, a un voladero donde está pavimentado y no puede llegar a sus fuentes de alimento y agua. Esta es la destrucción ambiental que ha hecho el denominado Tren Maya, además de haber talado más de 14 millones de árboles. Bueno, pues nos pasamos a otras cosas. Aunque Claudia Sheinbaum está muy enojada, dice ella, que con la liberación de la presunta asesina de 2 narcotraficantes judíos como ella, 2 narcotraficantes israelíes, de la mafia Oshi, que la mafia judía tiene presencia en México y al parecer han tenido negocios con el cártel Jalisco y con el cártel de Sinaloa, pues habremos de preguntarnos qué papel tiene la mafia judía en favorecer a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México y posteriormente en su carrera presidencial. No tenemos información amplia sobre la presencia de la mafia judía, pero lo que pasó en Plaza Arts revela que sí existe la mafia judía en México y seguramente que se entendía con la narcopresidente Sheinbaum. Entonces, lo que ocurre es que no le alcanza a la narcopresidente toda esta clase de insultos contra los jueces, que porque si la liberaron, que por qué la liberaron, no le alcanza, porque lo de la tómbola es lo más vergonzoso, es lo que más ha horrorizado al mundo y a miles de mexicanos. Nos ha horrorizado completamente ver que algo tan importante como la justicia se pone en una tómbola. Una tómbola es propia de un casino, es propia de la lotería, pero no para elegir juzgadores. En automático, sin siquiera leer la iniciativa. Lo que les llegó como una papa caliente terminó por convertirse en una auténtica herencia maldita. Es la llevada y traída reforma judicial. Primero la tuvieron en sus manos y la aprobaron los 500 diputados. Después llegó al Senado, donde fue memorable el pleito para conseguir la mayoría calificada. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho: voy a traicionarlos. Luego, los gritos y sombrerazos a la hora de discutirla entre 128 senadores. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Tras sobrevivir a ese gelatinoso océano de saliva, la reforma se fue a pasear por toda la República. Estuvo en los congresos de los 31 estados y en el de la Ciudad de México. Es decir, fue a parar a las manazas. Y lo que le ha faltado mencionar a TV Azteca es que existían muchas suspensiones legales que se violaron, que simplemente se cometió desacato judicial porque este gobierno criminal nos ha dicho: no me vengan con que la ley es la ley. De 1098 diputados locales. Solo una cosa, que cuando la narcopresidente nos hable del cumplimiento de la ley, nosotros también nos la vamos a pasar por el arco del triunfo. Lo que ha hecho falta en gran medida a la gente de oposición, a la gente como nosotros, es brincarnos esas leyes que los criminales morenistas violan, pero no quieren que nosotros podamos violar. Y en solo 2 días, sí, 2 días, fue aprobada por 24 congresos de los estados. En números redondos, la reforma de Marras fue manoseada por al menos 1,726 legisladores de todo el país. Y solo uno se percató a toro pasado de que la legislaron con las patas. ¿Por qué? Porque la iniciativa se contradice a sí misma en al menos 2 artículos. Se va a hacer ajustes seguramente, pero se va a evitar cualquier contradicción o cualquier posición que genere. Ahí están escuchando la mediocridad de Ricardo Monreal, un narcopolítico de Morena del estado de Zacatecas, de donde era originario el criminal Emiliano Zapata. Incertidumbre o falta de certeza. No cabe duda. Las palabras del finado don Porfirio quedarán para la posteridad. Entonces ni siquiera fueron capaces de hacer un golpe de estado
Ni siquiera son capaces de hacer un golpe de estado adecuadamente. ¿Por qué? Porque ahí están esos parásitos, ahí están únicamente para aplaudir y aprobar lo que les ordenen aprobar desde la presidencia. Perdón, desde la chingada, que es el rancho de López Obrador. Pues con la pena para Pemex, bueno, vamos a decir que para nosotros, porque Pemex cualquier pérdida económica que tenga nos cuesta a nosotros, no le cuesta a los bolsillos de la narcopresidente ratera Claudia Sheinbaum, no le cuesta a López Obrador. Bueno, pues demandan a Pemex en Estados Unidos por lesiones en la refinería de Deer Park. Ustedes recordarán que hubo una fuga de gas ácido. Los trabajadores solicitan una indemnización superior a $1 millón. Es lo mínimo que se merecen porque pues Deer Park es una chatarra, es una refinería que está en Texas, Estados Unidos, y que funciona mal. Y que el narcopresidente López Obrador pues quiso darle este regalo de millones, de billones de dólares, pues a los Rockefeller, que eran los dueños de la otra parte, si no mal recuerdo, a la empresa Shell. 3 trabajadores presentaron el lunes una demanda ante el Tribunal Estatal de Houston contra la petrolera estatal mexicana, que ahora ya no es empresa productiva del Estado, ahora es una estatal, cuyo único objetivo es dar un mal servicio y cargarnos todas sus pérdidas y los robos de la clase política que se hagan dentro de la empresa. Bueno, pues sufrieron una fuga de sulfuro de hidrógeno durante el jueves en la refinería de Deer Park, Texas. 2 contratistas perdieron la vida, 35 personas están heridas por exposición a un mortal gas sulfídrico. Según Sergio Antonio Olvera, Jonathan Martínez y Jocelyn Soto trabajaban en la refinería Deer Park, un suburbio de Houston, cuando se liberaron los gases, entre ellos uno muy tóxico y riesgoso, peligroso, letal para la vida, sulfuro de hidrógeno, la tarde del jueves, según lo que dice la demanda. Los demandantes sufrieron posteriormente lesiones de la fuga. En ese momento, los demandados cometieron actos y omisiones colectivamente y por separado que constituyen una grave negligencia. Cada uno está demandando más de $1 millón como indemnización. Esto es lo que ha presentado el abogado Muhammad Aziz, que es el representante de ellos ante el Tribunal de Distrito del Condado de Harris. Pues bien por ellos, bien por ellos que estén demandando, porque no es justo que pierdan su salud, pierdan su vida por la incompetencia de las autoridades del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y quien hoy merece un reconocimiento es el periódico El Blog del Narco, porque llaman adecuadamente ratas, sí, esos son, unas ratas, a los normalistas de Tiperetío, Michoacán. Pero también podremos decir los criminales y las ratas de Ayotzinapa, porque eso es lo que son. No vamos a estar diciendo mentiras con que los pobres estudiantes, ellos fueron asesinados por un grupo criminal rival. Ahora vamos aquí con esto que dice: ratas normalistas de Tiripetío, Michoacán, roban camioneta, huyen, son detenidos y en respuesta llegan más delincuentes estudiantes a quemar las patrullas. Y además vandalizaron un autobús de Primera Plus que dice: libertad a los normalistas detenidos. ¿Detenidos en dónde? Detenidos de la ENRVQ. Son estos delincuentes que obviamente sirven como grupo de choque al gobierno criminal de Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales se sienten muy seguros para seguir cometiendo destrozos. También gozaban de impunidad criminal en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El coraje por el cual después se le reclama a Peña Nieto es que haya permitido que otro grupo criminal, en alianza con el ejército, los ejecutara. Ese es el único coraje que tenían, y López Obrador supo a través de mentiras, con dinero sucio, desviar la visión, la opinión pública, para que terminaran criminalizando al gobierno federal, y no ponerse a ver que el gobernador del estado de Guerrero era Ángel Aguirre Rivero, impuesto por López Obrador, y que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue impuesto también por el narcopresidente López Obrador. En aquel entonces,
narcocandidato. Hoy es 15 de octubre y la corrupción del gobierno dice que es el Día de las Mujeres Rurales. Solo se inventan etiquetas absurdas, ¿no? Efemérides. Vamos con nuestros principales acontecimientos históricos de un día como hoy. En el año de 1522, en Valladolid, actual España, Su Majestad el Rey Carlos I expide una cédula real por la que se le confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. Año de 1582, Roma. El Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. Este día, el viernes 15 de octubre de 1582, vino después del jueves 4 de octubre. No existieron las 10 fechas intermedias precisamente para acompasar, ¿no? Para arreglar el desfase. Y así significó la introducción del actual calendario gregoriano. En 1846, en el estado de Veracruz, el ejército mexicano defiende el puerto de Alvarado contra la invasión estadounidense. Ya les he contado en varias ocasiones que los traidores a la patria, seguidores de Benito Juárez, pues serán unos de los principales aliados en la invasión estadounidense contra México. Ellos son los que estarán en la mejor disposición de vender el 55% del territorio mexicano en 1847. Bueno, y por si ayer se me olvidó dar los acontecimientos del 14 de octubre, pues en el año de 1486, en lo que es actualmente España, el gobernante islámico Boabdil regresa a Granada y en el Albaicín es coronado rey por segunda vez antes de ser definitivamente derrotado por los reyes católicos que expulsan finalmente la invasión islámica que había durado desde el año de 711 después de Cristo hasta pues aquellos años de 1486. En el año de 1813, en Caracas, actual Venezuela, el criminal asesino de mujeres y niños, Simón Bolívar, es proclamado capitán de los ejércitos separatistas de Venezuela y libertador, al terminar exitosamente la denominada Campaña Admirable. Simón Bolívar será un traidor a la patria que estará al servicio de la masonería británica para desintegrar el reino de España, que ya tenía, por cierto, graves problemas también en la misma España. En el año de 1830, en México se funda el estado de Sinaloa tras separarse del estado de Occidente. 1944, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, tras ser acusado de participar en un complot para asesinar a Adolfo Hitler, se quitaría la vida con una pastilla de cianuro al parecer, y con esto evitar represalias contra su familia. Vamos con nuestra siguiente nota. Una nota que es importante es que varios teólogos están denunciando que el sínodo sobre la sinodalidad que se estaría llevando a cabo en el Vaticano, presidido por el Papa Francisco, pues ofrece malas doctrinas. Se está haciendo un cambio en la doctrina pastoral de la Iglesia. Por pastoral entendemos pues la forma en que se conduce a los feligreses, la forma en la que se les explica si están cometiendo un pecado grave, si aquello que están haciendo amerita arrepentimiento, actos de penitencia. Pues parece ser que se quiere por estos participantes del sínodo un silencio sobre determinadas conductas como adulterio, homosexualidad, aborto, que la Iglesia se convierta como en una especie de acompañante silencioso
de todos estos pecados y hasta crímenes, ¿no? Porque el aborto pues es un crimen. Esto no ha sido rechazado, dicho sea de paso, por el Papa Francisco. El Papa Francisco en repetidas ocasiones ha dicho que es un crimen, pero pues este sínodo habla con palabras muy molestas sobre una nueva iglesia para una nueva era, que suena pues precisamente a la secta de la nueva era. Habla también de evitar que se utilice la doctrina, lo que dice la ley, lo que dice la Sagrada Escritura, como piedras, que no hay que lanzarlo como piedras. Y el Papa Francisco pues reafirma sus puntos de Agenda 2030 sobre que es un pecado gravísimo rechazar a los migrantes, cuando la doctrina de la Iglesia Católica dice que hay que respetar la ley. Hay que respetar la ley. Entonces, ¿cómo podría pedírsele a los católicos que apoyen la violación de la ley de su estado? Además, ayudar a los pueblos que tienen problemas, que quieren irse de su país, no pasa precisamente por admitirlos a otro país donde ellos pueden transferir dichos problemas que vienen inherentemente asociados a su conducta o a su fundamentalismo islámico, por ponerles un ejemplo. Entonces, pues este sínodo de la sinodalidad 2024, pues ha despertado muchas críticas, ha despertado muchas reservas con relación a cuál es la intención o por qué se está haciendo algo como esto. Ya en el pasado habíamos escuchado al Papa Francisco cuando fue cuestionado por la periodista Valentina Lasraki en representación de Televisión Univisión Televisa o Televisa Univisión, que por qué le daba la Sagrada Comunión, por qué no se le prohibía, por qué no se excomulgaba a Joe Biden y a Nancy Pelosi, políticos del Partido Demócrata, que apoyan el aborto. O sea, tendrían que estar excomulgados, se les tendría que negar comulgar. Y entonces el Papa dijo que cuando se pierde la dimensión pastoral, entonces sí surge un problema político. Dicho de otra forma, dijo que no era explícito la forma en la que se tenía que hacer la labor pastoral. No es explícito decirles que están en un pecado grave y negarles por tanto la comunión. Dijo que no lo hacía por no generar un problema político. Eso también se podría interpretar como que el Papa pues no considera que sea una falta de respeto dar el cuerpo y la sangre de Cristo a dos personas que se ostentan como católicos, pero que en los hechos pues avalan muchos crímenes, muchos pecados del todo condenables dentro de la iglesia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a Joe Biden oficiar supuestas bodas homosexuales, bodas entre sodomitas, que está plenamente condenado en la ley. Hemos visto a Joe Biden promover el aborto y la transexualidad, y eso sería motivo para que se le excomulgara. Pero el Papa dijo que no quería tener problemas políticos y que la actividad pastoral no estaba especificada. O sea, entonces no sé qué otros medios de coerción el Papa pudiera ejercer, o la Iglesia Católica o un religioso pudiera ejercer para recordarle a Joe Biden y a Nancy Pelosi pues que están cometiendo un crimen, que están cometiendo un pecado grave. No veo otra forma en que ellos pudieran ejercer la función pastoral. Y este sínodo de la sinodalidad pues es fuertemente criticado por esto mismo. Para Info Vaticana, el pasado 15 de octubre, dice, 4 cardenales presentaron su dubia, como un cuestionamiento, sobre las ideas confusas de la Amoris Laetitia, pero ni recibieron respuesta ni fueron recibidos por el Papa. Caffarra y Meissner murieron esperando un gesto de misericordia del Papa en que les explicara pues el Amoris Laetitia. Los franciscanos de la Inmaculada, el instituto religioso fue intervenido en circunstancias polémicas y muchos de sus miembros sienten que han sido apartados injustamente de sus funciones. Su defensa de la misa tradicional y su devoción mariana los convierte en un grupo a eliminar por sus buenos aires. Los curas de la diócesis de Livieres
Los sacerdotes formados bajo la dirección del obispo Livieres en Paraguay siguen siendo ignorados tras su destitución, su lealtad a la enseñanza tradicional y su firmeza doctrinal. Bueno, aquí algunas de estas cosas no son como tal, vamos a decir, proclives, ¿no? O necesarias de hablar en el sínodo de la sinodalidad, porque aquí como que estamos escuchando un poco la tendencia sedevacantista. No ese es el problema. El problema es que un sínodo que busca acabar con la pastoralidad, denunciar el pecado, hablar con la verdad, enfrentarse a la mentira y al pecado, denunciándolo como proponía San Gregorio Magno, pues no es algo bueno, ¿no? Digo, no es algo bueno si esto a final de cuentas termina en el Papa diciendo que sí, que la Iglesia debe de callar y acompañar silenciosamente a la gente con sus pecados y no decirles que están haciendo algo incorrecto. No sé, esa no es la Iglesia militante que esperaríamos. Titulares. Primeras planas. Vamos con las portadas de los principales periódicos de circulación nacional. El Universal. Hacen equipo para limpiar escuelas, ponen a niños a limpiar sus escuelas tras el paso del huracán John. Más de 400 juzgadores declinan en la participación de la elección de jueces. Pues sí, es una humillación, es una ofensa, es una estupidez, así dicho. Es una estupidez de una presidente estúpida como Claudia Sheinbaum. Perdóneme, pero pues así se llaman las cosas por su nombre. Jueces, magistrados argumentan que ser candidatos implicaría validar una reforma con la que no concuerdan. Diputados avalan con todo y errores las leyes secundarias. Esto es algo vergonzoso, es sucio, es malintencionado. Es simplemente darle el capricho a un infeliz, a un bastardo que se quiere creer el dueño de México. Ese es López Obrador. López Obrador es el que está detrás de todos estos mononeurales, subnormales que conforman el partido narcotraficante Morena. Daniela Guachauf, Antonio López, Enrique Gómez y Victoria Gamboa son los que publican precisamente esta nota de cómo es que los jueces prefieren retirarse con dignidad a servirse, a formar parte de este horroroso circo de vergüenza que está protagonizando México, que va a haber una narcoelección de jueces arreglada desde el principio por Morena en junio de 2025. Lo único lamentable es que perdemos personas que sí tienen dignidad, personas que se han conducido adecuadamente como jueces. 464 magistrados de circuito y 386 jueces federales más 400 juzgadores perfilan renunciar, declinar a esta participación. A final de cuentas, yo creo que este trastorno público en algún momento tiene que acabar. Este trastorno público tiene en algún momento, con la gracia de Dios, que acabar. Tiene esto que terminar. Esto no puede ser para siempre, ¿sí? Esto de elegir jueces por el narcotráfico no puede ser para siempre. Es la destrucción de México, la completa normalización del crimen organizado por parte de Claudia Sheinbaum. Titulares. Primeras planas. Vuelve a la Ciudad de México la licencia permanente. Se dará a conductores sin infracciones. Costará 1,500 pesos, anuncia el régimen de Claudia Sheinbaum. Pues por licencia sin renovaciones, supongo que tiene que ver con la licencia de circulación. El problema es que no eliminan todos los costos. Todos estos costos, todas estas cuotas, son finalmente cuotas que nos revelan que se está destruyendo la propiedad privada, porque la gente no debería de pagar por algo que ya posee, por algo que ya es suyo. Ifigenia Martínez, un hito en la política. Qué decepción que tenga esto el periódico El Universal como portada, siendo esta una terrorista, una incitadora al odio, a la violencia en las calles en 1968. Ella, junto con la familia Sheinbaum y muchos otros pseudoacadémicos, fomentaron la violencia para un golpe de Estado que estaba planeando la CIA
a través del militar Marcelino Barragán contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Reforma preocupa a inversionistas de Canadá. Sostiene que hay interés por los cambios en el Poder Judicial y que ambos países se deben de tomar en serio. Combatir piratería y contrabando, la meta, dice Santiago Nieto Castillo, el nuevo director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, afirma en una entrevista que busca ser aliado a empresarios e inversionistas con el mensaje de respuesta de defensa a la propiedad intelectual y el Estado de Derecho. Bueno, pues hay problemas para Elena Poniatowska, que se la ha vivido plagiando libros de otros, ¿no? Titulares. Primeras planas. No le creo nada a Santiago Nieto. Vamos con el periódico Excelsior. Tiene en su portada Desafío de Libertad, Estado de Silencio, un supuesto documental de Diego Luna. Expresa su respeto por el periodismo. Pues quién sabe, viniendo de una persona que ha servido a tantos intereses manipulados, quién sabe. Al límite y regulan el voto para juzgadores. La Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias que permiten llevar a cabo la elección de jueces, con lo que el Senado podrá emitir la convocatoria. Planea construir 1 millón de viviendas. ¿Con qué dinero? Si nos dejan endeudados el régimen del narcopresidente por 6.6 billones de pesos. Dice Sheinbaum que buscará hacer casas de bajo costo para jóvenes. O sea, casas que se van a convertir seguramente en sedes de grupos criminales, como algunas colonias creadas por Infonavit. Solo el 9% de las fiscalías indagan crímenes contra mujeres. Solamente 138 agencias del Ministerio Público lo están haciendo porque están especializadas en esa investigación. Otra, dice la NASA que investigará Júpiter, rastrearán vida en luna de Júpiter. La NASA lanzó al espacio la sonda Europa Clipper, la cual estudiará si en un satélite del planeta Júpiter habría condiciones para habitar. Está costando $2.900 millones esa investigación a la NASA. Vámonos con otras portadas. Órgano oficial de propaganda de Morena, diario La Jornada, dice: marcará el rumbo de la relación. Representante de Comercio, preocupa a gobierno y empresarios de Estados Unidos la reforma judicial. Sheinbaum, se construirá 1 millón de casas. Ciudad de México, vuelve la licencia de conducir permanente, pero no la tenencia permanente. Dan a Nobel de Economía a expertos en instituciones y progresos. Nada sobre las masacres y nada sobre lo que nosotros sí sabemos de Rubén Rocha Moya y de que no estuvo en los Estados Unidos cuando mataron a Héctor Melesio Cuen y secuestraron o detuvieron a Ismael El Mayo Zambada. Nada de eso quiere saber el panfleto La Jornada. Titulares. ¿Se imaginan Primeras si planas. estuviéramos en otro gobierno qué partido le estarían sacando? ¿Qué morbo le estarían sacando a esa nota? Milenio. Surge cártel venezolano para disputar el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Bueno, esta nota, si no mal recuerdo, la habíamos comentado el día de ayer. Lo que no recuerdo es si fue en este periódico. Bueno, pues es algo muy grave. Los están extorsionando por más de $700. La banda criminal venezolana, llegada con el gobierno de López Obrador, se hace llamar el Tren de Aragua. Se formó en una prisión del país y controla casas de acogida en El Paso. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo denuncia. La organización criminal pues está lucrando con la migración ilegal permitida por la narcopresidente Claudia Sheinbaum. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reveló que están operando en El Paso, Texas, que esta banda se disputa el lugar con la empresa La Línea y el cártel de Sinaloa. Sí, esta es la misma portada del día de ayer, no se ha actualizado. Vamos con el periódico Reforma. Ahora la 4T construirá casas. Esa no es una nota importante. Imponen extorsión o no dejan importar
Esta nota es bien importante. Ayer les había comentado que existen los extorsionadores en las aduanas, pese a la presencia del ejército. Amaga delincuencia con robar mercancía y con represalias a quienes no pagan la extorsión. Ante el acoso del crimen organizado para importadores de mercancías en la frontera norte del país, hay dos caminos: o pagar la extorsión o dejar de importar. Y si se intenta importar sin pagar el moche adicional, el arancel legal, se corre con el riesgo de que les roben los productos o que sufran una represalia personal. La gente tiene miedo y no te queda más que hacer lo que te pidan o no importar nada. Es lo que lamentó un empresario. El clima de terror en la frontera de Tamaulipas se agravó tras el asesinato el 30 de julio pasado de Julio Almanza Armas. ¿Lo recuerdan? El empresario Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de la Cámara de Comercio, que denunció estas extorsiones en Tamaulipas, copresidente nacional de la CONCANACO, que en reiteradas ocasiones denunció las extorsiones en las aduanas controladas por los políticos y los narcomilitares de Morena. En los meses previos al homicidio, Almanza denunció públicamente el agravamiento de la corrupción en las aduanas a un nivel nunca antes visto. Cuando no estaban los militares no había esta extorsión. Cuando los militares asumieron el cargo de las aduanas pensamos que la corrupción iba a desaparecer, pero no, la fomentaron y se incrementó, afirmó Almanza en una entrevista el 25 de junio del mes pasado, antes de su asesinato obviamente. Grupo Reforma publicó ayer cómo el crimen organizado cobra cuotas por importaciones legales que pegan, que cuestan a los impuestos del gobierno de las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tijuana y Ciudad Juárez. Incluso los delincuentes cuentan con un catálogo de 215 productos que tienen ya una tarifa fija. Cuando te traes máquina, por ejemplo, la agencia aduanal te cobra los impuestos, el arancel, etcétera, dijo una fuente, pero aparte te cobran una cuota extra de $500 para pagarle a los extorsionadores. Fotografías a través de videos se han captado las extorsiones en las aduanas, como el caso a Roberto García. Roberto García presume en sus redes sociales fotos con Claudia Sheinbaum. Él es un extorsionador y tiene conexión con Claudia Sheinbaum. Roberto García participa en las extorsiones en las aduanas y es amigo de Claudia Sheinbaum. Videograbados los criminales. Importadores y agentes aduanales de Matamoros graban y exhibieron a algunos de los extorsionadores que les imponen aranceles ilegales. Uno de ellos ha sido identificado con el nombre de Roberto García. Llega a bordo de un Hyundai Elantra gris con las placas NWD 9946 de Tamaulipas y lo presume en sus perfiles de redes sociales que tiene relación con la narcopresidente Claudia Sheinbaum. Otro más exige comunicarse para pagar la extorsión al teléfono de WhatsApp 8685991707. Ahora sí les cayó, ahora sí ya les cayó pues la verdad, ¿no? Ahora sí están siendo exhibidos, al menos por el periódico Reforma, y qué bueno. Titulares. Primeras planas. Arma PAN su tómbola y despide a morenistas. Diputados panistas armaron su tómbola y despidieron como senadores a Gerardo Fernández Noroña, a Adán Augusto López, a Andrea Chávez, apodada la Loca del Senado, a otros 5 legisladores. Dice, destruyeron la carrera de 711 jueces y fue miserable. ¿Imaginan que con una tómbola se destruya el trabajo de toda su vida? Así reclamó la diputada veracruzana Liliana Ortiz. Sí, es algo imperdonable, ¿no? Lo que están haciendo los morenistas. Los 86 jueces que no serán jueces. Víctor Fuentes. La reforma judicial puede provocar que 86 personas ya designadas como jueces de distrito nunca lleguen a ocupar ese cargo. Imagínense semejante retroceso. El Consejo de la Judicatura Federal informó que el pasado 26 de septiembre 86 ganadores de los concursos de oposición, es decir, personas que hicieron exámenes para probar que están capacitados para el cargo, formalmente ya designados como jueces y juzgadores, hombres y mujeres,
que no han sido adscritos a ningún órgano. De estos, 55 ganaron concursos para ser jueces de nuevo sistema laboral, 23 jueces de distrito sin especialización, 8 están especializados en materia penal en el proceso oral acusatorio. Como no son titulares de un órgano, estos jueces no participaron en el sorteo para designar 850 cargos que serán sometidos a elección en junio de 2025, incluyendo 711 plazas como titular en 139 vacantes, la mayoría de estas últimas del magistrado de circuito. Por el contrario, las vacantes para estos jueces podrían ser adscritos al Consejo de la Judicatura, necesariamente tendrían que ser sometidas a voto popular, a voto manipulado por el narco en 2025 y estarán incluidas en la convocatoria que se emitirá. 4 de los jueces no serán especializados, 53 en materia laboral que ganaron concursos de oposición desde hace años, mientras el resto lo hicieron en 2024, no ocuparían un cargo. O sea, no va a haber examen para los que ocuparían esos cargos y por tanto no estamos hablando de una reforma que sea eficiente, sino de una reforma corrupta. Nuevamente, lo repito, aunque suene a cantaleta, aunque ya sea algo repetitivo, para satisfacer las ambiciones, las venganzas, los odios de Andrés Manuel López Obrador, que sigue haciéndole daño a México. Sus 6 años fueron lo peor que le ha pasado a México y sigue haciéndole daño a nuestro país porque pues está muy frustrado. ¡Al diablo con sus instituciones! Él es el que debería de irse al infierno, ¿no? Que quiere irse al infierno. De hecho, lo dijo en alguna ocasión. No recuerdo cuáles fueron sus palabras exactas, pero dijo que él quería irse al infierno. Porque él expresó que le encantaría ver sufrir a otros. Al infierno, yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno. Con toda seguridad. En el limbo, algunos jueces sin juzgado. Clara Livier Maya Castro, oficial judicial y actuaria en múltiples juzgados y tribunales, ha sido secretaria proyectista de 6 tribunales colegiados en materia del trabajo en la Ciudad de México. Eduardo Aranda Martínez, exsecretario de Estudio y Cuenta de la ministra presidente Norma Lucía Piña, secretario de la sección de trámite de controversias constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le arruinan así la carrera a más de... Con esta reforma se le arruina la carrera a más de 711 jueces. ¿Por qué? Porque la tómbola es más bien como una ruleta rusa. Los que salen ahí son los que quitan. ¿Tendrá la Ciudad de México licencias permanentes? ¿La licencia de manejo volverá a ser permanente? Pues sí, pero otros costos no. Otros gastos por automóvil no. Que Infonavit se dedique a construir no vemos con buenos ojos, dice. Es más eficiente construir con empresas constructoras que son 7,000. Tiene todo de razón. Si se pone Infonavit con la corrupción del gobierno, lo más seguro es que se roben los materiales, como ya ocurrió en el pasado. No es algo nuevo. Vamos con otra portada. Este es el periódico El Financiero. Certidumbre y confianza, retos de Sheinbaum, dice el CEO de Dialog. En reunión, el evento que congrega a empresarios de México y Estados Unidos detonará una nueva etapa del diálogo. El gran reto que tiene la presidente con el CEO de Dialog es generar confianza. Una nota de José Medina Mora. ¿Cómo vas a generar confianza con una reforma que destruye el poder judicial? Ni siquiera para remover a los jueces, a los ministros, se pusieron a revisar. A ver, bueno, pues este juez es malo porque fíjate que liberó a criminales, o fíjate que llega tarde, o no atiende adecuadamente, o ha resuelto de manera parcial o tendenciosa a favor de personas que no tenían la razón. No se pusieron a revisar nada, simplemente tomaron una vulgar tómbola a ver a quién le arruinaban la vida, a 711 jueces. Eso es la reforma narcojudicial. Eso es. El periódico El Economista. Al concluir plazos, 100,000 sindicatos
no alcanzaron a legitimar su registro. Si bien 663 propuestas de contratos colectivos fueron rechazadas, el resto se quedó sin efecto ni posible presentación. Entre 2019 y 2023, más de 5 millones de trabajadores pudieron legitimar sus contratos colectivos de trabajo. Piden que regulación de la Secretaría de Economía en empresas que venden por Internet contemple sanciones. Bueno, pues algunas mafias empresariales de México quieren limitar que los mexicanos podamos comprar productos a otros países. Qué lamentable. El periódico Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, dice: nuevo estado populista, la 4T busca modificar el sistema político de forma radical, alertan laicos católicos. Avanzan las leyes secundarias contra el poder judicial de la reforma judicial. La autodenominada Cuarta Transformación se ha propuesto modificar el Estado democrático de una forma radical, desconfigurando las leyes e instituciones que lo definían, advierte el Observatorio de Ciudadanía Católica y Análisis Social del Consejo Nacional de Laicos. En un nuevo análisis semanal, en el más reciente, considera que México se encamina a un nuevo rumbo en el que el Estado mexicano destruye las instituciones consagradas en la transición democrática de finales del siglo XX y construyen un nuevo Estado populista en el que las instituciones quedan bajo el dominio arbitrario de un poder autocrático y centralizado. El análisis, titulado La Reforma Judicial y el proyecto que un nuevo Estado populista, indica que el nuevo sistema mexicano se está construyendo a imagen y semejanza del viejo sistema del PRI de los años 60 y 70. ¿Qué les dije? Pues está ahí. Ahí está el desgraciado dinosaurio que creían extinto. Pues no. Cuando vimos la cola de lagarto de Manuel Barlet Díaz, que ahora se sabe participó en el asesinato muy probablemente participó en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena junto con Rafael Caro Quintero, pues así se aclaran muchas cosas, ¿no? Ahí está el dinosaurio, ese monstruo que sigue atando a México a la miseria, a la corrupción, a todo lo que quisiéramos acabar de un plomazo, ¿no? A todo lo que quisiéramos liberarnos sin pestañear, pues los ejecutaríamos, ¿no? Si eso acabara con los problemas de México. Crimen contra aduanas. En la frontera norte imponen aranceles. Bueno, pues ahí está lo de los extorsionadores. También lo retoma el periódico Diario de Yucatán. Anuncian plan de vivienda. Gobierno promete fuerte inversión en los próximos años. Enhorabuena, que eso no nos interesa, no significa nada importante. Simplemente son muletillas, promesas vanas del narcogobierno para ocultar que no hay medicinas, que no hay buenos servicios de salud y que México está tan endeudado que no tienen ahorita de dónde tomar dinero. Seguramente harán una reforma para robarse el dinero de Banco de México. Vamos con el periódico El Sol de México. Tiene hoy por principal titular: Infonavit creará empresas para construir viviendas. Más para robarse el dinero. Así de sencillo. Más paraestatales para robarse el dinero, para dejarnos más quebrados, más endeudados. Colonización, pobreza y un Nobel. En Copenhague, Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson examinaron, supongo que es lo que intenta decir, la colonización europea, y dicen haber comprobado que los países más ricos en aquella época figuran ahora entre los más pobres. O sea que con la conquista española, la Nueva España era de las naciones más ricas del mundo y que ahora son de las más pobres. ¿Por qué? Pues por el separatismo, ¿no? En sus estudios usaron como el caso de referencia la ciudad de Nogales, dividida en dos por una valla en la frontera entre México y los Estados Unidos. Su trabajo les ha valido el Nobel de Economía, para demostrar, bueno, pues que la independencia trajo pobreza.
Entonces supongo que este trabajo de investigación probablemente y no le guste a Claudia Sheinbaum, aunque por la imagen que yo estoy viendo, que es como un soldado español sacando oro, pues seguramente, y ese Nobel de Economía hasta se le está dando otra clase de interpretación. Ya en todo caso, las distorsiones que quieran hacer los anglosajones sobre nuestra historia, nosotros conocemos nuestra historia, nosotros conocemos nuestro pasado, y hay abundantes académicos, como podemos citar a este señor Schlarman, Joseph Schlarman, y su libro México, Tierra de Volcanes, pues la explicación de cómo esta pues caótica situación de malos gobiernos nos ha conducido hasta lo que nos encontramos en hoy, ¿no? ¿Cómo nos encontramos hoy? Se triplican los casos de influenza, dice, hoy inicia la aplicación de inyecciones, no recomendable por cierto. Desde el inicio del año y hasta el 5 de octubre, el país registró 9.437 casos, dicen ellos, de influenza. Pues es gripe, no sabemos qué lo cause, pero es gripe. Documentos riesgosos del periodismo en México. Llega al streaming un filme, 4 periodistas que, para entender el ecosistema que abarca cada pluma, cada cámara, cada ojo, retrata la realidad. Una obra del director Santiago Maza. Ciudad de México regresa a la licencia permanente. La cumbia dejó de ser un placer culposo, dice Alejandro Markovich. Periódico La Prensa. Zona de guerra. Investiga Fiscalía en la Ciudad de México disputa entre los grupos delictivos de la Unión y la Antiunión Tepito. 6 asesinatos en el último mes. Esto que se supone que no debería de pasar en la Ciudad de México. Aún padecen inundaciones en Chalco. Acusan desatención por parte del gobierno de Morena. Pues sí, con las recientes lluvias volvieron a inundarse, pero los medios ya no quisieron darle cobertura. Supongo que por órdenes de la narcopresidente, porque dicen que están en la luna de miel con ella y que pues en este momento no van a hablar mal de ella, aunque haya todas las cosas malas que le lega el narcopresidente. Repartidores por aplicación manifiestan y generan caos vial, demandarán una mejora laboral, comenzarán en noviembre a expandir las licencias permanentes. Pues es que la verdad, qué pésimas están hoy las portadas de los periódicos, ¿no? Han ocurrido cosas espantosas toda la noche y esto es lo que tienen. Se me hace que ya dentro de poco vamos a eliminar también la sección de estas portadas porque no nos está dejando nada provechoso. El Informador exhiben más tranzas de los agentes viales. Vecinos de la colonia Jardines del Country exigen a las autoridades detener los abusos de los operativos de tránsito con grúas, pues dice que son una forma de extorsión. Bueno, pues no puedo hablar por todos, simplemente decir que el periódico Reforma y el Universal creo que tienen hoy más o menos las mejores portadas de este día. Muchos se fueron con la idea de estas licencias para conducir permanentes, que pues sería una buena noticia si no se estuvieran robando el dinero pues en otros impuestos, ¿no? Este gobierno no es eficiente tampoco con ese cobro de 1,500 pesos para una licencia permanente únicamente en la Ciudad de México. En un momento regresamos. Regresamos y pues ya se cumplen más de 9 días desde el asesinato, desde que fue decapitado el alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán. Y el régimen de Claudia Sheinbaum ni para atrás ni para adelante. Solamente pone su cara de apática, su cara de palo, para decirnos que Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. No nos queremos adelantar hasta no tener pues toda la información. O sea, decapitaron al alcalde y eso no es tener toda la información. Eso no es lo importante.
tres titulares que la verdad me dan vergüenza a los periódicos hoy de circulación nacional. No lo tienen en portada. Primero, asesinan a Román Ruiz Bojorquez, presidente municipal de Calendaria de Loxicha, en Oaxaca. Loxicha. La Fiscalía Estatal inició la investigación para esclarecer el asesinato del edil. El cargo lo ocupaba desde abril del año 2023. Comandos del crimen organizado, él fue atacado, dice el ayuntamiento de Candelaria de Loxicha, que con profunda tristeza pues anuncia el cobarde asesinato de su amigo, compañero y presidente municipal, el profesor Román Ruiz Bojorquez. Es el comunicado oficial del gobierno. El gobernador Salomón Jara también dice a través de sus redes sociales: esta madrugada fue privado de la vida el presidente municipal Román Ruiz Bojorquez. Lamentamos este hecho y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. En el mismo pronunciamiento, Jara Cruz, que también está acusado de múltiples escándalos de corrupción por lavar dinero del narcotráfico con un empresario colombiano con 5 empresas, más de 58 millones de pesos para el cártel de Sinaloa, pues dice lo siguiente: la Fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y vamos a garantizar que este suceso no quede en la impunidad, dice Salomón Jara. Bojorquez es el que fue privado de la vida. Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la Universidad Autónoma Comunitaria de Oaxaca también lamentó el suceso, pues el presidente municipal también era profesor. Externamos nuestras condolencias a su familia, a la comunidad que está de luto. Que tu camino sea bendecido, querido maestro. Compartiste con nosotros no solo la visión de la vida en común, más digna para todos y todas, sino que nos acompañaste con claridad, orientación para seguir con este proyecto. Ahí lo tienen. Les dije que en Oaxaca estaban ocurriendo cosas horribles, que desaparecieron activistas, que están pasando cosas espantosas ahí precisamente, en el estado de Oaxaca, gobernado por la corrupción de Salomón Jara, y no tardaba en ocurrir algo como esto. Y ocurrió lamentablemente. El otro titular: asesinan frente a su familia a comandante de la Fiscalía de Baja California en Tijuana. Asesinan a comandante operativo de la Fiscalía General de Baja California mientras realizaba labores de investigación en Tijuana. Autoridades de seguridad pública confirmaron que se trataba del comandante Gerardo González Zamorano. Quien estaba inscrito a la corporación como jefe del área de homicidios del municipio de Tecate. De acuerdo con la información proporcionada de estos hechos, alrededor de las 7:15 del tiempo local, en las colonias populares de Tijuana, ubicada a 13 kilómetros del cruce internacional de San Isidro, ocurrió esto. El cuerpo sin vida encontrado en el patio de su domicilio. Cuando arribaron los agentes de la policía, su familia se encontraba presente cuando se dio la agresión por arma de fuego. González Zamorano tenía más de 15 años en la institución y hace un año había sido asignado para realizar labor de investigación sobre diversos crímenes ocurridos en el municipio de Tecate. Se sospecha que su actividad de investigación fue lo que pues termina ocasionando el motivo o el móvil por el cual atentan contra su vida. La revista Proceso dice: soldados y Guardia Nacional provocaron la muerte de 3 personas, incluyendo la vida de una niña de 8 años. Es lo que les comentaba el día de ayer. El ejército mexicano mató a una niña de 8 años. El Comité de Derechos Humanos, organización no gubernamental, lo denunció. Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que militares asesinaron a civiles en supuestos enfrentamientos con el crimen organizado. Esto era lo importante. Esto era lo que debía de aparecer en la portada de los periódicos, de todos los periódicos de circulación nacional, si fueran redacciones decentes.
si hubieran priorizado la importancia de una noticia de las noticias como esta, que nos pueden venir a hablar de confianza, de inversiones, de eventos, pero se vive una crisis de seguridad. Miren, por ejemplo, esta otra. Asesinan en Villas de Real a 2 jóvenes motociclistas, esto en Culiacán, Sinaloa. 2 jóvenes fueron privados de la vida por impactos de arma de fuego cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta sobre la carretera Sanalona, en la colonia Villas del Real, en la ciudad capital. Los jóvenes viajaban en una itálica modelo DM250 de doble propósito de color negro con azul blanco. Las autoridades informaron del homicidio a las 3:30 de la tarde en la esquina Boulevard Francisco y Madero y Reina Fabiola. Los nombres de los fallecidos es Alex y Alberto N., de aproximadamente 20 años de edad. No hay domicilio ni edad exacta de las víctimas. El siguiente caso es de un hombre que fue asesinado en un negocio de mariscos en la quinta de Uruapan, Michoacán. Sobre los hechos se informó que la víctima, aproximadamente de 40 años de edad, se encontraba comiendo en el negocio de mariscos cuando un solitario con arma de fuego le disparó y escapó. Los paramédicos solamente confirmaron el deceso de la víctima. Quise decir. Y como esta, son cientos, si no es que miles, de notas de violencia que obviamente no me voy a poner a revisar una por una, pero tenemos ese detalle, ¿no? Tenemos el detalle de balaceras, de masacres en el territorio nacional mexicano, y los medios quieren decirnos que no pasa nada. Hace 28 minutos, dice, ocurrió una balacera en Tamaulipas, en Reynosa, Tamaulipas, en la colonia Balcones de Alcalá. Tengan precaución, sigue la violencia en el estado. Pues sí, es muy cierto. Otra persona denuncia la muerte del estudiante Armando Hernández, de hospital en hospital con una bala que le puso el ejército en el cuerpo, chico de 16 años de edad, un menor, un niño todavía, una balacera de los uniformados cuando barría frente a un local en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ninguna autoridad militar ni de salud se ha hecho cargo de este caso. Ahí está el video, él estaba simplemente haciendo su trabajo, barriendo, y una bala del ejército llega y le arruina la vida. Bueno, ¿qué digo? Le arruina la vida, acabó con su vida. Recuérdese que estas notas de último momento las pueden consultar en mi perfil de X en @allright, saben cómo se escribe, AWLRIGHT, right, HR, y así lo encuentran y también lo dejo en la descripción del video. El Tribuna de Sonora publica lo siguiente: balacera entre Guardia Nacional y delincuentes en Culiacán, Sinaloa, deja como resultado 2 personas sin vida. El Sur, el periódico de Guerrero, con sede en Acapulco, dice: asesinan a 3 taxistas y hombres armados queman famoso restaurante de Caleta. Balacera en Ayutla deja un número indefinido de muertos, pero se sospecha que son varios muertos. Todo esto se nos está ocultando por los medios. Me refiero a radio y televisión que están amenazados, y los periódicos de circulación nacional, pues esto no se ve en sus portadas. El AM dice: según vecinos, varios hombres fuertemente armados a bordo de una camioneta llegaron hasta el negocio de venta de alcohol, irrumpieron y desataron una balacera contra varios objetivos. Pues sí, es otro de los casos de violencia. Hace rato estaba en tendencia Chimalhuacán, vamos a ver por qué. El periódico Puebla, líder en información digital, dice, publica: balacera en Chimalhuacán, en una tienda con mujeres y niños, deja 2 muertos y un herido grave. Otro periódico, Noticel de Guadalajara, dice que una balacera en una tienda deja 2 personas sin vida. Solamente tengo que confirmar o revisar si se trata del mismo hecho. En Chimalhuacán, 2 personas sin vida y un herido de gravedad. Estado de México,
Colonia Progreso, Chimalhuacán, Estado de México, gobernado por Morena. Una balacera, una violenta agresión deja un saldo fatal de 2 personas sin vida y un herido de gravedad. Las autoridades investigan el ataque. El hecho quedó grabado en vídeo. Y de ahí la destapa, la va a destapar, de hecho. Destapa una cerveza, un hombre con... Acaba de ir, de hecho acaba de llegar con sus hijas a jugar las máquinas. Con remera, con playera blanca. Está prohibido beber alcohol en la vía pública. El sujeto venía acompañado de sus 2 hijas. Vestía un pantalón de color caqui. Vamos a adelantar un poco. Ahí empiezan a disparar. Él les lanza la cerveza. Cae herido. Ese de amarillo es su hermano. Oh, ok. Son vecinos aquí a 3 casas. El que está ahí tirado es su tío de ellos. ¿El señor de toma el tío? No, tío no. No toma. Nada más pasó a saludarlo, yo estaba ahí. Pasó a saludarlo. Se puede ver a un hombre que está ahí tirado, pues prácticamente le volaron la tapa, ¿cómo se dice? Le dispararon la nuca y pues este otro hombre tiene un impacto de arma de fuego en el pecho. Se ve que le han dado en una arteria importante porque pues el líquido rojo brota, ¿no? Brota muy rápidamente. El amarillo es su hermano. Oh, ok. El hombre de blanco dicen que es su hermano y se retira corriendo. Mira ahí. Mira ahí. Bueno, pues este es el México transformado por López Obrador. La nota que presenta Noticel Guadalajara es la misma, es del Estado de México. Y nos vamos con Frontera en alerta. Peligro a las 9:40 de la mañana. Ha comenzado una balacera en Miguel Ángel por las farmacias similares. Reporte ciudadano. Esto en Reynosa, Tamaulipas. Perdón, me faltó mencionar. Reynosa, Tamaulipas. Hay la presencia de helicópteros. También balacera en Los Almendros 3 y Almendros Viaducto. Aquí dice, están zumbando los disparos. Igualmente Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas. Rumbo Almendros 2. El supuesto México transformado por Morena, ¿no? Porque ahí gobierna Morena, en Tamaulipas. Frontera en alerta, pues reporta esta balacera. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Balacera donde mujer fue acribillada y un menor de edad resultó lesionado en la comunidad de San Clemente, Pedro Escobedo, Querétaro. ¿Sigue siendo el estado un lugar seguro? Se preguntan porque no estaba así, estaba muy tranquilo. Y de pronto ingresa Claudia Sheinbaum. Ingresa Claudia Sheinbaum y sus cómplices, como Omar García Harfuch, y empiezan a matar personas en Querétaro. Se empieza a ver este enfrentamiento, estas balaceras. Es como para pensarse, ¿no? Si acaso pues Claudia Sheinbaum está influyendo en esto. Si es la toma, si están buscando tomar el poder de aquellos
estados que no controla el partido narcotraficante y en que ha perdido elecciones. Pero balaceras aquí, balaceras allá, balaceras en el Estado de México, en Querétaro, en Hidalgo, en Veracruz, que es la zona más centro, ¿no?, de México, balaceras en la Ciudad de México, 6 asesinatos que se le relacionan con el cártel La Unión Tepito en mero corazón de la Ciudad de México, tan solo en la semana que acabamos de terminar. Esto lo informa N191. N191, pueden empezar a seguirlos para tener más información sobre lo que pasa en Querétaro. 4 personas fueron privadas de la vida en una balacera en San Vicente Tancuayalap. Esto lo comunica, bueno, pues desde San Luis Potosí, para que vean pues la transformación, los resultados del narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador, un político cínico, sinvergüenza, perverso, que dice que se va en paz. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Acarreados, cuánto les pagaron. Yo tengo que agradecer al Creador y a la suerte de que no cometí muchos errores. Sí se cometieron errores, ¿no? Su existencia es un error. Pero no ese es su error. Porque los errores nuestros se magnificaban, pero con todo. O sea, no era grave la muerte de todas estas personas. 200,000 asesinatos no es algo grave, es algo que nosotros magnificamos, solamente que supera a todos los gobiernos anteriores. Supera a todos los gobiernos anteriores. Dice que nosotros magnificamos las cosas. Balacera en Colonia Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Una vivienda fue atacada a balazos por agresores que llegaron en un taxi. Así se vivió el momento. Bueno, pues está una camioneta aparentemente color oscuro en la parte de afuera. Llega este taxi. Descienden inmediatamente dos sujetos y comienzan a disparar contra esa casa. Luego se echan a correr y dejan el taxi abandonado. Esto nos lo hace llegar Chontalpa. Vámonos con otras cosas. Digital Noticias de Morelos reporta que hay una balacera en la calle 3 de Mayo, Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Se reporta ya una persona sin vida. Se arma balacera sobre la avenida Sor Juana, a la altura de la ferretería Irán y el mercado. Se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al momento no se tiene conocimiento de quienes participaron, si hay heridos o fallecidos. En Tabasco no cesa la violencia. Balacera en la calle Gregorio Méndez de Paraíso, Tabasco, durante la tarde del domingo que acaba de pasar. Se registró una fuerte persecución policíaca. Hombres armados a bordo de una camioneta negra huían de los uniformados, intercambiaron disparos en la calle Gregorio Méndez, a la altura del Oxxo, que chocaron contra una pipa. En el lugar de los hechos fueron detenidas 2 personas, entre ellas una mujer, y 2 lograron escapar, los cuales no se tiene rastro ni retrato hablado. Esto lo reportó el vigilante del Paraíso. La nota principal: asesinan al alcalde de Candelaria, Lojicha, de nombre Román Ruiz Bojorques. Ya es una nota importante. En redes sociales denuncian la mediocridad de las explicaciones de Claudia Sheinbaum para estas masacres, para esta radicalización de la violencia con que inicia su gobierno. Dicen aquí, en los tiempos estelares, donde las Fuerzas Armadas asesinan civiles,
persiste la lógica de decir que son puritos daños colaterales. Se hacen las investigaciones correspondientes y después, ¿qué creen? No pasa nada, no hay ningún militar detenido. Están hablando, por ejemplo, del caso en el que, pues, militares asesinaron a una niña. En el caso de una mala actuación serán sancionados, pero habrá que esperar la investigación. Habrá que esperar a que se les olvide, es lo que quiso decir Claudia Sheinbaum. Son dos casos, los dos en Nuevo Laredo, pero son dos episodios distintos. Un episodio en donde fallece un elemento del ejército y también fallece una civil, una enfermera. Y sí tiene que ver con delincuentes que disparan a una camioneta del ejército. En los dos casos se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el ejército está dando toda la información. Ese es un caso. El otro caso es un caso similar, pero con la Guardia Nacional, en donde hay una agresión a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional responde, y también ahí hay dos civiles fallecidas, entre ellos una niña. Una niña de 8 años que asesinaron elementos de la Guardia Nacional del Ejército, vaya, ¿no? Si ya es esta la militarización. Pero la crueldad es que pues no pasa nada. Se va a investigar y por tanto pues se va a olvidar. Y nadie va a resultar responsable de estos actos de indisciplina. ¿Por qué? Porque ha sido un completo error la militarización de México, porque la estrategia de seguridad es una estrategia fracasada la que está emprendiendo Claudia Sheinbaum, que es la misma de los 6 años del bulto, del inútil de Palacio, que fue dejar hacer y dejar pasar lo que quisieran hacer a los grupos criminales. Bueno, pues por el momento esto va a ser todo. Vamos a seguir obviamente en abierta comunicación. Voy a tratar de continuar, si Dios me lo permite, haciendo el programa. Y yo creo que vamos a estudiar, reestructurar la forma en la que se presenta. Probablemente ya estas notas de mayor impacto quisieran algunos escucharlas al principio. No sé si sea lo ideal, ¿no? Cada día vamos viendo la conducta de algunos periódicos, vamos viendo la conducta de algunos comunicadores que traicionan los principios del periodismo y omiten cosas de suma relevancia. Digamos que he cumplido en medida de lo posible con los criterios periodísticos. Creo que he cumplido con la necesidad de informarles que lamentablemente las cosas no van bien. Y que pues este gobierno, con todos sus crímenes, con todas sus alianzas criminales, pues el 17 podríamos estar hablando de otra crisis política para Sheinbaum Pardo, que como pueden ver es absoluta crueldad. No le conmueve en nada las cosas que ocurren en el país. Es inexpresivo su rostro, es un rostro caradura, es un rostro de frialdad, de inhumanidad, que bien sabíamos que la ha caracterizado, porque así actuó cuando murieron los 19 niños del colegio Repsamen, porque así actuó cuando perdieron la vida 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro. Así siempre ha actuado, siempre ha sido indiferente del dolor. Es un ser, vayan ustedes a saber qué comportamientos tenga, ¿no? En su vida privada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio,
que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Oración de San Patricio. Cristo, escúdame hoy contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en cada boca de los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Ustedes. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza a la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Vamos ahora con la oración del Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte y sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, y vamos a continuar. Vamos a continuar mejorando. Voy a continuar mejorando este programa. Lo que yo busco es hacer conciencia, lo que busco es que nos organicemos como pueblo para frenar esto que no es normal. Aquí en México se matan más personas que en un país en guerra. Es más inseguro que un país en guerra. Es más inseguro que Ucrania, que lo que está ocurriendo en Israel, que no es poca cosa. Vamos con una última, Vamos con una última. Precisamente en ese proceso, en ese propósito, vamos con esta. Dice Andrés Manuel López Beltrán, el hijo corrupto del presidente, lo siguiente: leo a muchos opositores y seguidores de Morena molestos por mi nombramiento en el partido. No tienen por qué estarlo. A los seguidores, tiempo al tiempo. A los opositores, me tienen sin cuidado lo que piensen de mí. Morena y el Estado ahora son uno. El pueblo es uno y el interés superior de todos es la singularidad. La disidencia en la nación y en el partido es traición a la patria y nos corresponde defender a México, al pueblo y a Morena, que en realidad son uno solo. ¿Es esto cierto? ¿Dijo esto realmente el hijo del dictador Andrés Manuel López Obrador? Pues esta cuenta, @AndrésMLópezB, es una cuenta suspendida y dicen que fue suspendida por incumplir las reglas de X. Entonces no cabe en la posibilidad de que no sea cierto, de que no sea real esto, ¿no? Pero sin lugar a dudas que es creíble. Sería creíble porque estamos acostumbrados a escuchar a nuestros gobernantes conducirse con mucho cinismo, con mucha burla, con mucha mofa de lo que hacen
de lo que hacen sobre México o con México. Y algo que a algunos les pudiera parecer gracioso, no tiene nada de gracioso porque le quitó completamente la seriedad y el respeto que se debe tener a la fe que dicen profesar, pues que se realizó una ceremonia de enlace matrimonial en una iglesia y todos llegaron vestidos como un anime japonés llamado Los Caballeros del Zodiaco. Todos conocemos a los Caballeros del Zodiaco. Que esto se hizo en Guanajuato, en León, Guanajuato, en el templo expiatorio. Esto lo denunció el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, y dicen que ya hubo una reacción por parte de la Arquidiócesis de León, dice, sobre la dignidad de las ceremonias litúrgicas y los espacios de dedicación al culto. 27 Circular 2024 a todos los sacerdotes y vida consagrada y fieles de la Arquidiócesis de León, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos haga crecer en la unidad y comunión a través de la belleza y la celebración litúrgica. Vamos a decir, no está mal, o sea, que las personas les guste a lo mejor esa serie de televisión o esa caricatura, pero ¿por qué llevarlo a ofender un recinto sagrado? No le da ninguna seriedad al enlace matrimonial, que además el matrimonio es un sacramento. No debemos olvidar, dice, que la liturgia es el misterio de Cristo que se realiza y se hace presente en los sacramentos de la Iglesia. Cada uno de nosotros participa de la historia de la salvación, en la santificación de nuestra vida por medio de las acciones litúrgicas de la Iglesia. Por tal motivo, invito a que valoremos y demos la debida preparación a nuestras celebraciones litúrgicas. Con motivo del matrimonio celebrado en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús el pasado 5 de octubre a las 11 de la mañana, en el cual el novio y un grupo de invitados se presentaron caracterizados de una popular serie de animación de televisión, comunico lo siguiente: los sacramentos en la vida de la Iglesia son muy importantes porque generan una nueva vida en Cristo, en quien los recibe y en quien los celebra, porque los sacramentos son realidades que trascienden y por eso tienen una dignidad propia. Los templos consagrados para el culto y el encuentro con Dios son lugares sagrados y por eso se les pide ingresar a los mismos vistiendo adecuadamente. Los sacramentos no son ficción, como es el caso de la serie de los Caballeros del Zodiaco, que es una ficción, ni algo imaginario, son realidades que deben de interpelar todo el ser de la persona que recibe y celebra. Esto se debe manifestar en la correcta preparación para recibirlos. Es por eso que se pide que los novios vayan vestidos dignamente, así como todos los asistentes a la celebración de los sacramentos. El matrimonio es sagrado porque viene de Dios y los contrayentes deben dar a ese momento un lugar y dignidad. La Iglesia cree incondicionalmente en el misterio redentor de Cristo de la manera que ora y celebra su acción divina en los sacramentos. Cada celebración litúrgica es una profesión de fe, donde se manifiesta y actualiza por medio del rito y se renueva la alianza de su salvación. Por lo acaecido en la celebración del pasado sábado 5 de octubre, el Templo Expiatorio de el Sagrado Corazón de Jesús, y haciendo recuerdo de la importancia de cada celebración eucarística, comunico a todo el pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad que no se permita en lo sucesivo, en lo adelante, otra situación que llegue a dañar o faltar la integridad de la fe y la dignidad de los sacramentos, y si llegara a presentarse el caso, pido a mis hermanos sacerdotes suspender la celebración. Que Dios Padre misericordioso nos ayude a responder dócilmente a su llamado de fidelidad y amor, mediante nuestra entrega sencilla y participativa en la celebración donde Él mismo se hace presente. Los acompaño en mi bendición. León, Guanajuato, 12 de octubre de 2024. Pues sí.
Y otra de las preguntas sería, por el artículo reciente que hago con motivo de que cumple 15 años de transmitirse un programa de televisión llamado La Rosa de Guadalupe, si sería blasfemia en cierta forma utilizar pues la imagen de la Virgen para un programa de televisión que retrata situaciones ficticias. Les había comentado que no todos los episodios podría considerarse que tienen una carga blasfema, pero algunos pudiera ser que por el mensaje ambiguo que predican, pues sí podrían considerarlo como una blasfemia, o utilizarle como un personaje en situaciones de ficción también podría ser pues alguna forma de blasfemia. Recuérdese que también las situaciones de blasfemia en el pasado era cuando alguien, por ejemplo, afirmaba que se le había aparecido y resultado de una investigación se hallaba como falsa. Se hallaba como falsa pues los testimonios que habían dado algunas religiosas diciendo que habían tenido contacto o que habían recibido un mensaje de la Virgen y haber resultado falso a las investigaciones de la Iglesia. Yo creo que sí, que merece mucho más respeto, a un respeto que hoy como que ya no se es consciente a las cosas de Dios. Y a lo mejor ahí hay un punto de reflexión, ¿no? De mucha reflexión de por qué se permite faltarle tanto el respeto a los objetos religiosos cristianos, a los símbolos cristianos, a los espacios consagrados. ¿Por qué se le permite tanto faltarle el respeto? Y cualquier otro culto se indigna si se hace un uso impropio de sus símbolos o de sus doctrinas. Como les he dicho, pues no me parece que el programa en tal sea algo blasfemo, porque pues nunca hemos visto que destruyan una imagen de la Virgen de Guadalupe o que pongan una representación grosera de la misma. Sí, algunos cuadros son tanto psicodélicos, pero eso es punto y aparte. No me parece entonces que sea como tal algo blasfemo, pero sí tendría que ponerse a una revisión, a pensar qué es lo que se hace, ¿no? Con qué propósito, con qué finalidad comercial o de entretenimiento o ficción se ha tomado a juego, a ludibrio quizás, algunos aspectos religiosos. Una popular serie de televisión japonesa pues no tiene nada que ver con lo que es una ceremonia seria, que es contraer matrimonio. Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Gracias por su atención. Llegamos ya a la 4:00 del día. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Media Fire. Hasta la próxima.